sobre el tema de lo sobrenatural en Dios. Y quisiera leer un texto, que son esos textos que se meten en la cabeza y uno tiene que meditarlo una y otra vez y otra vez. Y está en San Marcos, capítulo 16, y el versículo 16. San Marcos 16, 16. Quisiera empezar diciendo que nosotros no somos seguidores de señales, pero que las señales sí nos deben seguir a nosotros. Nosotros no seguimos milagros, pero los milagros deben seguirnos a los que creemos en Dios. Porque la dimensión en la que nosotros nos movemos es en la dimensión del Espíritu Santo. La Biblia habla de andar en el Espíritu. Significa que usted puede andar en la carne, puede caminar en su cuerpo, pero quizás no entender lo que Dios quiere hacer. La vida cristiana no es ir a un club donde te cambian la vida, donde tienes amigos. No, esto va más allá. La vida de verdad cristiana es una vida que está en lo sobrenatural, que hablamos con Dios en lo sobrenatural, que entendemos que esto va más allá de las percepciones psicológicas, que Dios se mueve en espíritu y en verdad, y que debemos por la fe en Cristo encontrar eso que Dios quiere hacer en nosotros. Hay mucha gente que conoce de la Biblia. Hay mucha gente que sabe los textos de la Biblia, pero no han tenido un encuentro sobrenatural con el Dios de la Biblia. Uno encuentra muchos ejemplos de personas así. Un Nicodemo que se acerca a Jesús de noche, que conocía la ley, era un hombre teólogo, porque hasta ese momento conocía muy bien la ley, no era cualquiera, era un hombre aún del Sanedrín, o sea, de los que conocían perfectamente cada texto, pero no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque Nicodemo se movía en lo natural y no en lo sobrenatural. Él no comprendía que era nacer de nuevo. Él creía que nacer de nuevo era meterse otra vez en el vientre de su madre físicamente. Pero Jesús le estaba hablando otro lenguaje. Le estaba hablando el lenguaje de lo sobrenatural en él. Y así nos hemos de encontrar con todo lo que Dios hizo. Mire, milagros poderosos, el poder de Dios manifestándose en tantas cosas. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y los espirituales entienden las cosas espirituales. ¿Cómo así, hermano Wilson? Baraje un poco más despacio lo que está diciendo. Se lo explico de esta manera. Lo natural es lo que puedes ver, lo que puedes palpar, lo que a través de los 5 sentidos puedes descubrir. Pero la dimensión de la fe, la dimensión del Espíritu, es a través de la fe en Cristo que lo puedes tocar. La oración es totalmente sobrenatural. Cuando usted se arrodilla a orar, o cuando usted levanta sus manos, mira, entiendes cosas que no comprendes fuera de la oración. Porque el que ora, habla con Dios, está entrando a lo sobrenatural en Dios. Por eso cuando somos tan naturales, cuando queremos solucionar todas las cosas a través de nuestro esfuerzo, de la dedicación, es que lo que necesito es un trabajo más. No lo entiendes, no comprendes, y por eso no oras. Porque crees que tu esfuerzo, que tu dedicación ha de sacarte adelante. Pero los que vivimos en lo sobrenatural del Espíritu, antes de hacer cualquier otra cosa, primero hablamos con Dios. Primero nos acercamos a Dios. Y creo que hay una disyuntiva, hay como una cantidad de cristianos que se están levantando sin entender lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Y quiero invitarle a que usted me acompañe a leer, porque dice San Marcos capítulo 16, el versículo 16. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Aquí nos habla de la fe, de creer. Hay personas que dicen, mire, si no lo veo, no lo creo. Y eso era lo que tenía Tomás. Si yo no lo veo y meto el dedo en su llaga, yo no creo. Hay gente Tomás en la vida. Pero lo de Dios va más allá de lo que puedas ver, de lo que puedan percibir tus 5 sentidos. Y alguien me estará diciendo, yo creo solamente en lo que veo y lo que toco. Error. ¿Tú crees en el amor? ¿Sí crees? Oh. ¿Y por qué crees en algo que no ves ni puedes tocar? ¿Crees en la paz? No puedes verla ni tocarla. Porque incluso los seres humanos entendemos que hay cosas que no se pueden palpar ni tocar, pero que son reales. Ahora, Dios está aún más allá. Dios se mueve en su espíritu. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí vienen las benditas señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Repito, no somos seguidores de señales, pero las señales sí nos siguen, a los que creemos en Cristo. Hay cosas que no se pueden explicar en Dios. La única manera es decir, Dios obró un milagro. ¿Crees en los milagros? Porque yo sigo creyendo. Por ejemplo, en el milagro de la salvación. El ser humano puede decidir buscar a Dios, pero solamente Dios puede salvarlo. Solamente Dios puede perdonar pecados, y eso es sobrenatural. Cuando usted recibe perdón de pecados, cuando recibe la salvación, a usted no le cambian los ojos de color, no se le tuerce la boca un poco más, o las manos se le vuelven más blancas. No lo estás viendo físicamente, pero lo entiendes espiritualmente. Y sabes que aunque quizás visiblemente no estés viendo cómo Dios perdona pecados, tú lo sientes en el alma. Entonces, aquí es donde comienzas a entender que Dios va más allá de la percepción humana, que Dios se mueve en su espíritu y a través de la fe puedes saber que Dios está allí. La oración no tiene poder, y yo quiero debatir esto porque escuchamos mucho, la oración tiene poder, la oración tiene poder. No, si fuera así, los musulmanes entonces tendrían mucho poder y tendrían a Dios. Los budistas que mantienen meditación constante hasta encontrar el nirvana, pues ellos serían de alguna manera espirituales. Pero no es la oración la que tiene poder. Es al Dios al cual oramos. Y eso es muy diferente. Hermano, ¿la oración tiene poder? No tiene poder. Tiene poder al Dios al cual clamamos. Es Dios el que obra. Es al Dios al cual oramos, que nos muestra cosas, que nos dice en Jeremías 33:3, que podemos orar a Él. Clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios nos revela cosas, nos revela lo sobrenatural a través de la oración. Por eso cuando usted ora, usted tiene que estar seguro de que Dios lo está oyendo. Y que en algún momento usted tiene que callarse y dejar hablar a Dios. Porque la oración no es un monólogo, no es usted hablando solo. Usted debe, si realmente orar es hablar con Dios, debe llegar un momento en que te calles. Hay personas que están orando, lloro. Espérate. Me decía mi papá, cálmate, ventarrón. O sea, no vayas tan rápido. Cálmese, hijo. Cálmese. Escucha a Dios en el silencio.
Mis mejores momentos es cuando yo oigo a Dios, cuando yo me quedo callado y cuando siento su presencia. Y es muy curioso porque Dios nos revela cosas en la oración que no revela de otra manera. Cuando usted ora, Dios le habla a usted en lo secreto. Eso dice la Biblia. Tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que te escucha en lo secreto, con el que hablas en lo secreto, te recompensará en público. Cierra la puerta de tu corazón, cierra la puerta de tu vida y habla con Dios. Muchas veces he entrado a la oración aún quejándome. Ay, hermano Wilson, ¿cómo? Sí, mis quejas se las presento a Él, no a la gente ni a los demás. Expondré a Él mi queja. Le diré a Él qué me pasa. Porque la oración es abrir nuestro corazón realmente delante de Dios. Ser sincero. Decirle, Señor, mire, esto es lo que me pasa, esto es lo que me sucede. Pero también esperar a que Dios nos hable. Uno encuentra en los Salmos muchas oraciones donde hombres de fe creyendo en Dios entran en lo sobrenatural de la oración y hablan con Dios. Y uno ve, por ejemplo, a Asaf diciéndole, Señor, pero es que yo veo que los que están triunfando son los malos, los que no te sirven, los que no te siguen, y esto, y comienza a presentar la queja. Y al final, entiende algo, entrando en el santuario. Así es nuestra oración. Podemos llegar a Dios quizás con ciertas cosas, pero cuando usted se desahoga en Dios y habla con Dios, Él le va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a explicar, te va a decir cosas aún de nosotros mismos. Yo he dicho que si la oración no me lleva a la acción, entonces sencillamente he perdido mi oración. La oración debe llevarme a la acción. Si oro y le digo, Señor, cambia a mi esposo o a mi esposa, Señor, que es una de las oraciones que muchos hacen. Escúchame, Dios te va a decir, ¿y por qué no cambias tú? ¿Por qué no empiezas a dar frutos si tú eres hijo mío? ¿Por qué estás esperando que alguien que no me conoce realmente cambie cuando tú me conoces? Eso es lo que Dios quiere hacer. Hablarnos. Y Dios nos confronta en la oración. Como Job, que en algún momento que empieza a hablar de Dios y donde yo expondría mi queja y luego Dios lo agarra de su parte y le dice, ven acá, Job. ¿Dónde estabas tú cuando creé el universo? ¿Dónde? A ver. Respóndame. O sea, Dios habla de esa manera. La oración es un encuentro sobrenatural con Dios. Por eso no lo veas ahí pasajeramente. No he repetido unas cuantas palabras. Es realmente entrar en el santuario de Dios. Ahora analicemos lo que dice Marcos frente a eso sobrenatural, esas señales que nos siguen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Sabe que hay personas que están perdiendo la fe de creer realmente lo que Dios dice en su palabra? Ellos dicen, no, eso de los demonios no existe. Esos son problemas psiquiátricos, son problemas psicológicos. Pero escúchame, la Biblia habla de una lucha que tú y yo tenemos. Y no podemos pasar por alto eso. La argucia de Satanás es hacer creer que no existe. Creo que fue Charles Baudelaire quien lo dijo. Charles Baudelaire. Él dijo, la argucia de Satanás es hacernos creer que él no existe. Porque si tú no crees que exista una fuerza espiritual demoníaca, entonces vas a estar tranquilo y relajado. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Ahora no nos podemos ir a los extremos. Hay gente que no cree, pero hay gente que cree que todo es demonio, y tampoco es así. Tenemos que manejar un equilibrio en esto. Entender sí que hay una guerra espiritual y hay una lucha espiritual. Tú y yo estamos batallando. Y hay una batalla espiritual. Hay una príncipe de la potestad del aire que está gobernando. Si no existiera el mundo espiritual, el mundo no estaría como está. Pero yo creo que detrás de cada asesinato, detrás de cada muerte, detrás de cada hogar destruido,
hay algo espiritual. Lo sé. Porque el enemigo muchas veces quiere sembrar discordias, aún en tu casa. Por eso cuando ores, ora en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios su protección. Pero también si sientes que el enemigo está atacando tu vida, orar. ¿Cómo vencer el reino de las tinieblas? Orar y decirle al Señor, Señor, voy a resistir al diablo. Dice la Biblia, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Significa que por mucho que el diablo quiera hacer daño en tu casa y en tu vida, cuando tú clamas a este Dios es poderoso para en lo sobrenatural echar fuera todo lo que está intentando intervenir en tu paz. Me decía alguien, hermano, ¿cómo siento y cómo sé que tengo una lucha espiritual? Y mi respuesta es, porque lo primero que hace el enemigo es atormentar. Usted se levanta y usted no sabe por qué está triste, por qué está aburrido. Siéntese y diga, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy de mal genio? Y ore. Dígale, Señor, aquí estoy. Si hay cosas que no te agradan de mí, si hay cosas que me intentan atormentar, Señor, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios se mueve así. Se mueve en su poder, en su presencia. Y que no hay demonio que pueda resistirlo a Él. Y estas señales seguirán, o sea, nos siguen a nosotros. Deben seguirnos. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Dice Hechos. Así que yo creo con todo mi corazón que lo que dice Hechos 4, frente al nombre de Jesús, es para mí. Cuando yo invoco ese nombre, tengo una autoridad espiritual en lo sobrenatural. Eso lo creo de todo corazón. Echarán fuera demonios. ¿Existe una batalla espiritual? Existe. No sé si usted alguna vez ha entrado en una casa o ha pasado por cierto lugar y ha sentido algo que ha dicho, oye, aquí algo está pasando, aquí no es normal, algo sucede. Es porque usted a través de su espíritu puede comprender que hay cosas que están pasando, cosas que están sucediendo. En mi nombre echarán fuera demonios. Había en la Biblia, hay una historia muy hermosa, aunque es prácticamente terrorífica, ¿no? Habla de un endemoniado gadareno. No ganadero, como me decía un niño. Hermano, el endemoniado ganadero. No, era gadareno. Y en algún momento, ese endemoniado, que no era un enfermo psiquiátrico, ni estaba enfermo psicológicamente, no, estaba endemoniado. Llega donde está Jesús, o Jesús llega donde está él. Llega a Gadara, después de haber cruzado una tormenta. Y cuando llega a Gadara, dice la Biblia que el endemoniado vino y no tenía un demonio ni dos, tenía más de 2000 demonios. No era cualquier cosa. La Biblia dice incluso que este hombre daba voces en los sepulcros, gritando, desesperado. Lo amarraban con cadenas y él soltaba las cadenas. Una fuerza impresionante, descomunal. Y cuando Jesús llega, el endemoniado viene. Y los demonios que hay en él hace que se postre delante de Jesús. Y me parece muy interesante lo que los demonios dicen. Dicen, no nos atormentes porque no ha llegado nuestra hora. O sea, ellos saben que hay una hora y hay un tiempo donde el juicio de Dios va a venir. No nos atormenten, no ha llegado nuestra hora. Y entonces piden permiso a Jesús. Creo que eso es lo que los discípulos vivieron. No era una lucha con demonios. Era entender que Jesús estaba en ellos. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Y quién tiene que temblar? ¿Quién tiene que decir no me atormentes? Los mismos demonios que estaban en él. Porque cuando usted cree realmente en Dios,
No importa si le están haciendo brujería. Yo he escuchado gente, me están haciendo brujería, me están haciendo hechicería. Entréguese a Cristo. Reciba a Cristo en su corazón. No importa lo que te hayan hecho. Estoy seguro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que no importa si el enemigo ha intentado destruir tu vida, si alguien en tu pasado te hizo hechicería o brujería. Escúchame, cuando usted recibe a Dios en su corazón, todas aquellas cosas se cortan, se van, se rompen. Porque no hay demonio que pueda resistir el poder del Espíritu Santo en usted. Si Cristo vive en usted, no tengas temor. Usted no tiene que tener temor al terror nocturno, ni pestilencia que ande de día, ni en la oscuridad. No debe tener temor ni miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es cierto, hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual, lo dice Pablo una y otra vez, pero hay una protección divina que usted tiene. Es Cristo. Estás bajo la sangre de la expiación, como lo cantábamos hace muchos años. Voy feliz y moro bajo la sangre de la expiación. Una canción muy antigua que cantábamos en las iglesias. Bajo la sangre de la expiación. Estamos seguros en Él. Estamos tranquilos en Él. Por eso hay un Dios que nos protege, que nos guarda. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero en el Nuevo Testamento la promesa es mejor. La promesa la hace Jesús. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Dios está. Y aunque hay batallas, aunque hay una lucha, hay un Dios que pelea por nosotros. Estamos bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos cubiertos por Cristo. Hace un tiempo atrás, Mateo estaba asustado, preocupado. Y entonces le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Dijo, tengo miedo. Tengo miedo, papá. Estaba en la cama, estaba de noche. Dijo, tengo miedo. Siento que hay cosas. Y le dije, tranquilo. Tú no sabes que nosotros tenemos un león. Y en la mentalidad del niño me dijo, ¿cómo que un león, papá? ¿Dónde? Dios, no lo puedes ver, le dije. Es tan grande que Él nos cubre. La Biblia habla del león de la tribu de Judá. Y comencé a hablarle de la protección de Dios. Y entonces eso le impactó mucho. Me dijo, un león en nuestra casa. Ni siquiera un perro, papá, tenemos un león. Y yo, así es, así es. Y esa debe ser nuestra seguridad. Que hay un Dios que nos protege. Y no importa las circunstancias de la vida, ni si alguien nos quiere hacer o no daño. Escúchame, hay un Dios que pelea por ti, que no duerme. En pandemia hubo un momento muy difícil que viví. Creo que todos lo vivimos, ¿no? Escuchar cuántos muertos, cuántas personas, y que entró por allí, que ya está en Colombia, que ya llegó, que ahora están los... Y fue difícil estar encerrados en ese tiempo. Y recuerdo que no podía dormir al principio de la pandemia. Había una ansiedad en mí, quería estar viendo noticias. Y de un momento a otro me detuve. Y fue como Dios diciéndome, ¿por qué en vez de estar viendo noticias, no ves mi palabra? Y comencé a leer la palabra una vez más, a enamorarme una vez más de cada texto que hablaba de la protección de Dios. Comencé a descansar en Él. Una canción muy hermosa que Dios usó en ese momento, no duerme el que me cuida. Y Dios me dijo, aunque tú estés durmiendo, yo no duermo. Déjame cuidarte. Y recuerdo que empecé a dormir y a descansar. Y ¿sabe qué, Señor? Entrego todo esto delante de ti. Deposito toda mi ansiedad sobre ti. Porque tú cuidas de mí, tú cuidas de nosotros.
soltarse en Dios, descansar en Dios, en ese Dios que guarda tus días. En mi nombre echarán fuera demonios. La señal. No importa, repito, lo que esté a tu alrededor. Hay una batalla, sí, pero Dios nos ha dado las armas del Espíritu para vencer. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada de la palabra de Dios, así que utiliza la armadura como cristiano y entiende que hay un Dios que está peleando tus batallas. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Seguimos creyendo en esa señal inicial de hablar en lenguas. Aquí no habla de un don espiritual, por eso hay que hacer una diferencia entre la señal y el don. Una cosa es la señal de hablar en lenguas y otra cosa es el don de hablar en lenguas. Hay una señal y es esta: hablarán nuevas lenguas. Curiosamente, la única señal y el único don, señal y don, espiritual, diferentes al Antiguo Testamento, es esta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el nombre del Señor, se hacían milagros, habían sanidades, habían muchas cosas. Pero el único don y señal que Dios reservó para la iglesia fue hablar en lenguas. Por eso, el hablar en lenguas para nosotros no debe ser una opción. Y yo quiero invitar a los predicadores. Tenemos que seguir predicando lo que la Biblia dice. Y tenemos que seguir siendo, en esencia, lo que somos. Creemos en lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Creemos en el hablar en otras lenguas. Lo creemos. Estas señales seguirán. Hablarán en nuevas lenguas. La experiencia de hablar en lenguas, si no lo has tenido, te invito a que le pidas a Dios. Alguien dirá, hermano, eso pasó ya. Anteriormente la gente se hablaba en lenguas en ese tiempo. Escúchame, no, eso no pasa. Porque la palabra de Dios no pasa. En Hechos capítulo 2, por primera vez, los discípulos hablaron en lenguas. Pablo dice, ojalá que ustedes también hablaran en lenguas como yo. El deseo de él era que hablaran todos en lenguas. Así que Dios ha puesto las lenguas para hacernos comprender aún cosas sobrenaturales. Porque el que habla en lenguas quizás no pueda entender lo que está diciendo. Pero Dios en lo secreto lo entiende. Y aún el Espíritu de Dios habla y clama a Él mismo a través de nosotros. Yo hay cosas que he dicho en lenguas que no la entiendo. Pero Dios, que lo sabe todo, sabe lo que mi espíritu necesita, lo que mi vida necesita. Orar hablando en lenguas es una de las experiencias hermosas de lo sobrenatural del Espíritu. Porque cuando hablas en lenguas, repito, hay cosas que quizás no entiendas, pero por el Espíritu Dios te va dando discernimiento, cosas sobrenaturales. Voy a contarles algunas de las cosas que he visto en Dios, porque todo lo de Dios es tan hermoso. Mire, ¿cómo puede uno vivir sin Dios cuando ya lo conoce? La vida en Dios es tan hermosa, porque no se mueve en lo natural. Tú haces cosas que jamás harías si no tuvieras a Dios. Yo recuerdo que me hizo una llamada hace unos 3 años. Una hermana me llamó, me dijo, hermano, la hermana Solángel, me llamó, me dijo, hermano, hay una mujer que necesita una oración. Ella me dijo solamente eso. Me pasó el teléfono. Y cuando me pasó el teléfono, el Espíritu Santo me dijo, dile esto. Yo soy de los que creen que Dios todavía habla y que Dios se mueve de maneras sobrenaturales. Y entonces hablo con ella y le digo, mira,
esa persona que te hizo esto y esto y esto y esto y esto, comencé a hablarle y ella empezó a llorar, desesperada. Y ella se sacaba las lágrimas. Luego me confesó, me dijo, yo ni siquiera la hermana Solange le había contado lo que me estaba pasando. Nadie lo sabía. ¿Y cómo usted, pastor, lo sabe? Bueno, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y como nos movemos en el Espíritu, entendemos que hay cosas que no podemos explicar, pero que suceden. Y entonces le dije lo que estaba viviendo. La persona que le estaba haciendo daño, todo. Y comienzo a orar. Esa noche fue a culto. Esa noche entregó su vida a Dios. Pero no solamente ella llegó al Señor. Es toda una familia. Ella llegó, luego llegó su esposo, luego llegó su mamá, luego llegó su familiar. Y Dios está orando poderosamente en esa familia. Todo empezó con esa llamada. Por eso hay que orar a Dios y decir, Señor, no me quiero mover solamente en lo natural. Quiero moverme en lo sobrenatural. Quiero, Señor, que uses mi vida sobrenaturalmente. Usted puede estar en algún lugar. Recuerdo Roberto Jose, un gran siervo del Señor, pastor de la iglesia Asambleas Apostólicas en México, una iglesia del nombre de Jesús. En cierto momento me contó, me dijo, mira que estaba en Distrito Federal en México y estaba caminando, iba para la iglesia, iba para la escuela dominical. Él me decía, aprende a oír a Dios, Wilson Rojas, aprende a oír a Dios, Wilson Rojas. Eso no se me olvida. Son cosas que marcaron el inicio del ministerio. Y Roberto me decía, un anciano, ya, me decía, Wilson, aprende a oír a Dios. Y me contó, estaba en Distrito Federal, estaba yendo para la escuela dominical, y mientras iba, se me acerca un muchacho. El hombre andrajoso, oliendo feo. Y yo le hago el quite, ¿no? Tipo, está bastante sucio. Y camino un poco más, doy la vuelta. Pero el Espíritu Santo me dice, ve y dale un abrazo y dile que yo le amo. Y él dijo, esto es una locura, no, esto no puede ser, esto es mi imaginación. Siguió más adelante. Pero una vez más, Dios le dijo, devuélvete, dale un abrazo y dile que le amo. A las 2 cuadras no resistió más. Roberto Jose desistió en ese momento de seguir su camino. Se devolvió, se acercó y no quería abrazarlo así como mucho, así de lejitos. Mira, amigo, Dios te ama. Jesús te ama. Y el hombre empezó a llorar. Y le dijo, Roberto Jose, ¿de verdad me ama todavía? Y cuando él escuchó a este hombre mencionar su nombre, le dijo, ¿y tú de dónde me conoces? Y el hombre le dijo, yo soy uno de los que tú bautizaste. En ese momento Roberto se acercó y lo abrazó ya sin temor. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y dijo, estoy pensando en quitarme la vida. Porque sentía que Dios todavía no me ama, que ya se había ido el amor por mí. He hecho cosas tan malas, Roberto. Pero usted de verdad me está diciendo que Dios todavía me ama. De verdad eso es cierto. Y Roberto le dijo, sí, lo sé. Dios todavía te ama. Porque me hizo devolver 2 cuadras para decírtelo. Esa tarde, ellos fueron a la iglesia. Esa tarde, ese joven se reconcilió con el Señor. Esa tarde Dios empezó a hacer algo especial. Roberto me miró a los ojos y me dijo, ¿sabes quién es ese hombre, Wilson? Le dije yo, ¿quién? Es un predicador en Distrito Federal. Un hombre que Dios usa poderosamente. Es un gran predicador. Y yo no soy predicador tanto como él. Pero Dios me dio la palabra en el momento adecuado para él. En el momento justo. Dios ha de hacer cosas sobrenaturales. Yo quiero invitarle a usted a que le diga, Señor,
No quiero vivir una vida religiosa. Yo quiero vivir una vida sobrenatural. Quiero orar sobrenaturalmente. No quiero vivir una vida en mi carne solamente, sino quiero vivir en el Espíritu. Quiero comprender cosas, Señor. Quiero vivir en una dimensión diferente. Cuando vives en esa dimensión del Espíritu, la vida es tan diferente. Tú no ves las cosas igual. Tú ves las cosas desde otra perspectiva. Y cuando alguien en el tráfico comienza a gritarte y tú tienes ira y vas a responder y vives en el Espíritu, entiendes que muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es destruir tu paz y no se lo permites. No voy yo a dejarme llevar por la ira y terminar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Por eso, el que vive en el Espíritu, repito, vive en algo sobrenatural que es inexplicable realmente. Son cosas que solamente se disciernen a través de lo espiritual. Yo quiero invitarte a que esta mañana le digas al Señor: Señor, yo creo con todo mi corazón de que tú puedes obrar de manera sobrenatural en mi necesidad. Sigue hablando la palabra del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y aquí viene uno de los textos más mal interpretados que usted pueda encontrarse. Dice: tomarán en las manos serpientes. No sé si lo sabía, pero hay iglesias, entre comillas, que toman serpientes en las manos para demostrar lo que dice la Escritura. Eso no es bíblico. El texto aparentemente tiene que ver con serpientes. Pero escúchame, la Biblia también menciona textos donde habla de serpientes. Escúchame, Dios siempre tendrá algo que decirnos y la Biblia se interpreta en la Biblia. Lucas 10:19 dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. La Biblia se explica la Biblia. Los discípulos jamás tomaron serpientes, sí que menos para probar a Dios. Usted no tiene que probar a Dios en nada. Él no puede ser probado ni tentado, ¿no? Así que, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿A qué se refiere esas serpientes? Se refiere a las fuerzas del enemigo, a los poderes del enemigo. Porque el diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Esa es una gran diferencia. El enemigo tiene poder porque si no el mundo no estuviera como está. Chicos de 8 años fumando con un tarro de pegante en sus narices, hogares destruidos, muerte, tantas cosas. Pero Dios tiene todo el poder. Él es todopoderoso. Así que no importa cuán fuerte sea el enemigo, si es como una serpiente, hay algo que lo contrarresta, que tiene más poder. Y es Dios. Ese Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, el centro de todo lo que nosotros hacemos y creemos. Tomarán en sus manos serpientes, dice aquí, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. No vaya a beber cosa mortífera, porque si no, busque el peligro. No lo busque. Mira, en algún momento Daniel tuvo que enfrentar leones y Dios cerró la boca de los leones. Pero Daniel no dijo: listo, de aquí en adelante, por favor, donde haya un foso de leones me voy a meter en él para mostrar el poder de Dios. No, nunca hizo eso. Solamente fue una vez y Dios lo libró. Van a haber momentos en que vas a estar a punto de morir.
Pero Dios, en su infinita misericordia, te va a librar la vida. Guárdate, cuídate. No exceda la velocidad. Pero sabes que en algún momento estuviste a punto de morir, pero Dios guardó tu vida. Ese Dios maravilloso aún te cuida. Quizás ni lo veas. Hay cosas que suceden en el ambiente espiritual que ni ves. Pero algún día preguntaremos cosas y Dios va a responder. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si beberen cosa mortífera no les hará daño. Hay una experiencia, creo que es el hermano Carlos Alberto Gómez, que es misionero en México. Él tuvo una experiencia de estas. Fue a predicar en una tribu, y en esa tribu le dieron un bebedizo. El punto es que el brujo de aquel lugar estaba esperando que muriera el hermano Carlos y otros hermanos, y no les pasó nada. Al final este hombre se convirtió al evangelio, porque intentó dañarlos y no pudo. Luego dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Yo sigo creyendo que Dios sana. Las señales nos siguen a nosotros. No nosotros somos seguidores de señales. Pero Dios sigue obrando sanidad. Quisiera terminar orando por los enfermos esta mañana. Y yo quiero invitarle a que usted hoy le diga a Dios: Señor, yo creo que tú me puedes sanar. No es la oración la que te sana. Es el Dios que responde nuestra oración. Vamos a clamar a Él. Vamos a orar a Él. Y vamos a ver que Dios puede obrar. Sé que a esta hora hay personas que nos están viendo en alguna clínica. Quizás alguien que está enfermo. Alguien que tiene cáncer. Y su estado es de váyase para la casa, porque va a morir. Dios todavía sana. Y yo lo creo. Yo creo que Dios todavía hace milagros. Jesucristo salva, sana y vuelve. Vamos a orar esta mañana. Yo le invito a que usted le crea a Dios allá donde está. Vamos a vivir en lo sobrenatural. Vamos a vivir creyendo que Dios puede hacerlo. Buenos días, Señor Jesús. Aquí estamos una vez más. Padre, tú conoces todo. Conoces cada necesidad. Conoces cada enfermedad. Aún lo que no decimos, Señor, tú lo sabes. Venimos ante ti primero a darte gracias, Señor, pero también a pedirte. Tú puedes obrar, Señor. Puedes hacer un milagro. Yo creo, Dios mío, de que no hay enfermedad que tú no puedas curar, que no puedas sanar, Señor. Tú eres poderoso para obrar como lo hiciste así con aquella mujer, Señor. Aquella mujer del flujo de sangre que vino por la fe y tocó tu manto, Señor. Hoy nos acercamos a ti creyendo, Señor, de que alguien puede recibir hoy restauración, sanidad en su vida, en su hogar, en su familia. Dios, yo sigo creyendo en que tú haces milagros. Él es el hacedor de milagros. Es el Dios de los milagros. Y hoy venimos ante ti, Dios, creyendo. Padre, obra con poder. Obra en la necesidad. Obra en la enfermedad. Todo dolor, Señor, lo presentamos delante de ti. Y si en tu voluntad quieres glorificar tu nombre y hacer un milagro esta mañana, hazlo, Señor. Hazlo, Señor.
allá en esa cama, Señor, donde alguien se encuentra sin poderse levantar. Obra con poder, Señor. Quizás no pueda pararse, pero me está escuchando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esa es la palabra que hoy hay, Señor, para los que creen. Dios mío, tú eres maravilloso. Para ti no hay nada imposible. Seguimos creyendo, Señor. Así como en algún momento sanaste a mi abuela, Señor. Y fue a través de esa sanidad que mi abuela empezó a ir a los cultos y luego te conoció, Señor. Siguió obrando, Dios mío, en cada vida. Yo sigo creyendo, Señor, que para ti no hay imposible nada. Toda ansiedad, toda depresión, toda fuerza del enemigo, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor. Y sabemos, Dios, que en tu nombre, echaremos fuera demonios. Creemos, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Creemos que tu poder se manifiesta aún en nuestra debilidad, Señor. Llena con tu Espíritu Santo. Bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Que hayan personas hablando en lenguas allá en casa, Señor. Sí, Padre, en lo íntimo, en lo secreto. Pero tú nos conoces, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por darnos hoy esta palabra y que podamos guardarla en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.